¿Se agrava, Chilam? Bicho Delish. Nos encontramos en el pueblo fantasma de Misnebalam, un lugar que, según los investigadores de casos paranormales, se encuentra habitado por fantasmas. Y también es el lugar perfecto para platicarles sobre el tema de hoy: las 4 formas que utilizan los fantasmas para comunicarse con sus seres queridos. Suscríbete a Relatos Alucinantes. La primera, los sueños. Esta es la manera más regular de comunicación. En algunos momentos, el subconsciente puede ser el motivo principal. Los psicólogos afirman que pueden ser a través de recuerdos. Incluso si piensas en el transcurso del día en un ser querido, ya fallecido, se dice que lo hacen para dar un mensaje de tranquilidad o de peligro. La segunda, tacto y olor. Otro de los fenómenos más comunes son el sentir la presencia y el toque del cabello o piel. Este estado de conexión es más puro y espiritual. También se puede tener esta sensación gracias a olores, pudiendo ser un aroma muy especial de flores o el olor característico de la persona en vida. Estos hechos pueden ocurrir para dar tranquilidad ante situaciones difíciles. La tercera, voces y electricidad. Un susurro puede ser una representación de un fantasma de un ser querido. Ellos suelen tratar de hablarnos para reconfortarnos ante un problema y hacerse notar. Otra forma que buscan para comunicarse es usar la electricidad. Esto pasa cuando las luces y aparatos eléctricos parpadean de modo inesperado, aunque en ocasiones es difícil de descifrar lo que nuestros familiares tratan de decirnos. Cuarta, tecnología y mensajes. Cada vez es más común el hecho de recibir mensajes en redes sociales o al teléfono que pueden ser difíciles de explicar. Aunque puede ser un poco descabellado, estos incidentes son investigados por profesionales, ya que existen algunos casos donde las personas antes de morir suelen mandar mensajes. En las redes sociales se pueden ver muchos ejemplos que sin duda pueden causar asombro. Las llamadas telefónicas tienen un poco más de antigüedad. Estas suelen tomar por sorpresa, ya que los sucesos más mencionados son las personas que hablan con difuntos y no saben que estos ya han fallecido. Incluso la tecnología la usan los estudiosos de lo paranormal para comunicarse con los fantasmas. Ahora bien, nos gustaría que nos contaras si has tenido alguna experiencia paranormal con el más allá. ¿Sabes, Chilam? Creo que tú, en lugar de contar relatos, deberías trabajar en un huerto. ¿Trabajar en un huerto? ¿Y por qué o para qué? Porque eres muy bueno sembrando miedo. Bueno, de algo hay que vivir, ¿no? No se pierdan el próximo y muy vivo video de Relatos Alucinantes. Suscríbete, toca la campanita y regálanos tu like. ¡Pezuñitas arriba! ¡Mira, Chilam! ¡Aquí hay más videos! ¡Quiero verlos todos!